Gracias, señor consejero. Señora Zapater tiene la palabra. Vamos a escuchar a esos vecinos. Pues ya tarda, ¿no? Yo creo que para escuchar no hace falta esperar 2 años. Yo creo que se puede escuchar desde el primer día. Y como le digo, si usted ya sabía que iba a haber este problema, ha hecho, no sé, dos afirmaciones que los profesionales se organicen. Pues si ya lo están haciendo, pues entonces ¿para qué le necesitan a usted? Si los profesionales se están organizando. Fíjese, en sus incentivos médicos, que yo sí que me he leído, y además muy concienzudamente habla de flexibilización de jornadas, ¿vale? Flexibilización de jornadas, se propone la posibilidad de establecer nuevas jornadas de trabajo, la concentración de prestaciones de servicios en menos días, jornada ordinaria mañana y tarde. ¿Saben lo que está ocurriendo a veces? Que atiende lunes y martes y el municipio se queda ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo sin atención. Si eso es atender al medio rural, o facilitar que el médico tenga las horas más juntas. Bueno, yo creo que soluciones imaginativas sí, soluciones chapuceras no. Y desde luego las que ha dado este gobierno, no sé si usted o los que usted tiene a su cargo, para solucionar este problema en el Bajo Aragón, desde luego han sido chapuceras. Una enfermera, todos sabemos que no puede suplir a un médico. Y si no va a ser así, pues dígalo, pero no porque por sustituir a un médico lo haga una enfermera. Soluciones chapuceras no, es las que han estado diciendo hasta ahora. Y porque está anticuado el decreto 59/97. Usted ha dicho que no lo conoce en profundidad. A mí me parece muy bien, porque está facilitando a los municipios pequeños de pocos habitantes tener un servicio sanitario de atención. Hay cosas que no caducan. Al revés, el problema que tenemos es que muchos de esos municipios están perdiendo habitantes y se están quedando ahí. Ese plan de recursos sanitarios del que usted habla y que dice que el señor Soro ha puesto en marcha, dígame qué plan de recursos sanitarios va a plantear, qué plan es. Si ya le digo, si lo que le sobran son planes y lo que le faltan son actuaciones. Como le digo, los profesionales ya se han organizado. Esta cuestión no es de ahora y tristemente no es de ahora y por lo tanto da la sensación que ahora es nueva. Yo creo que solo hay que ir a la hemeroteca y ver los 2 años y medio que llevamos hablando en este Parlamento de este problema y que, pues bueno, que usted realmente, como le digo, si al final los profesionales le van a dar la posibilidad de que se organicen y van a preguntar a los vecinos qué necesitan, pues es que igual no hace falta ni que usted. Voy a hacerle alguna que otra pregunta, a ver si en su réplica me la puede contestar. ¿Cuándo cree que podrán ponerse en marcha el plan de incentivos que se publicó el 8 de agosto? Hace casi 3 meses que se puso encima de la mesa. Como digo, llevamos 20 meses hablando de incentivos médicos, ya está publicado hace casi 3 meses. Nos dijo que cuando haga el concurso de traslados, pues la pregunta siguiente es ¿cuándo piensa hacer el concurso de traslados para hacer efectivos estos incentivos médicos? Es la pescadilla que se muerde la cola, claro, señor Celaya. ¿Cuándo piensa cubrir la atención sanitaria en las localidades del Maestrazgo que han quedado sin servicio? Bueno, pues hoy nos hemos despertado que, como le digo, no lo ha resuelto usted. Pues bueno, sin vacaciones se quedarán. Luego tendremos que ver si realmente esas personas están quemadas o socarradas, porque yo creo que el derecho al descanso tienen todos derecho, y no por prescindir de sus vacaciones, por dar un servicio que, como le digo, al final acaba siendo vocacional. Piensa apoyar y ayudar a los ayuntamientos, esto ya hace mucho que se lo pregunto, con los consultorios médicos, como en otras legislaturas, para reformas, adquisición de material médico. ¿Piensa el gobierno actual, ya me dijo en su día que no, pero bueno, yo tengo que seguir preguntando si al final el ayuntamiento, que es la administración más cercana, tiene que seguir haciendo frente a agua, luz, a principio de esta legislatura hasta material médico tenían que comprar alguna camilla, alguna cuestión para atender el propio médico a los propios pacientes. Pues yo le pregunto que si después de esa circunstancia piensa el gobierno ayudar y apoyar a los ayuntamientos con los consultorios médicos. Y otra pregunta que le voy a hacer, que a lo mejor tendría que planteársela no solo a usted, sino al gobierno PSOE-ECHA en general. ¿Por qué el gobierno PSOE-ECHA ha decidido mantener una escuela con 3 o 4 alumnos y los consultorios médicos están planteando cerrarlos? Esa es una pregunta de profundidad que me gustaría que me contestara. Desde luego, señor Celaya, datos del Instituto Aragonés de Estadística, que yo no me los invento, que dice que hay 30 médicos menos en atención primaria que en 2012. Y me baso en los del Instituto Aragonés de Estadística, que si me baso en los que usted dijo aquí, estamos hablando de más de 200 médicos en atención primaria. Usted ayer dijo 1.262 y el Instituto Aragonés de Estadística habla de 1.447. Por lo tanto, igual son esos 200 que prevé yo hace 2
2 años que se iban a jubilar, que se han jubilado y que no están cubiertos. Por lo tanto, no es una cuestión tanto de indefensión aprendida, sino de poner los remedios. Hay 67 menos enfermeras que en 2014, un trabajador social menos que en 2014 y una matrona. Por lo tanto, la atención a la atención primaria, este Gobierno no la lleva en marcha, no la lleva adelante.